Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. El cielo premia la diligencia. Descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece. Todos los personajes, lugares y elementos originales son propiedad de Masashi Kishimoto y sus respectivos dueños. La historia es creación original de Lord Merlin 3. Yo únicamente realizo la traducción al español con fines de entretenimiento. Si te gusta la obra, apoya al creador original. Capítulo 166. Naruto permaneció en silencio, observando a la mujer que tenía delante. Su rostro delicado, su cabello dorado que le caía en cascada sobre los hombros y la marca en forma de diamante en la frente realzaban su belleza y presencia. Tsunade, vestida con una bata de laboratorio blanca, lo miró con incredulidad. Minutos antes, Naruto lo había confesado todo: su identidad, su organización, sus objetivos. Fue tan repentino que incluso alguien tan sereno como Tsunade se sintió conmocionado. El incidente de Konoha Crush se había intensificado desde hacía mucho tiempo, y la noticia de que Naruto y sus compañeros shinobi habían desertado de la aldea se había extendido por todo el mundo ninja. Por supuesto, Tsunade lo sabía todo. Pero lo que no esperaba era que la poderosa y misteriosa organización Paraguas hubiera sido creada por el propio Naruto. Y entre sus filas vio caras conocidas. Uchiha Shisui. Y varios otros Uchiha que se suponía que estaban muertos hace mucho tiempo. Era casi demasiado para creer. Increíble, ¿no? Dijo Naruto con una leve sonrisa de complicidad. La expresión de Tsunade era complicada. Ella no podía ni siquiera imaginarse lo prodigio que debía ser para haber orquestado algo de esta escala, y a una edad tan joven. ¿Cuántos años tenías entonces? Murmuró en voz baja. Luego, con más claridad, dijo: eres el genio más monstruoso que he visto en mi vida. Naruto rió suavemente. Lo tomaré como un cumplido. Entonces su mirada se agudizó y su tono se volvió serio. Tsunade, después de todo este tiempo, estoy segura de que tú también te has dado cuenta. El mundo que construyó tu abuelo, Senju Hashirama, jamás podrá alcanzar la paz verdadera. Los ojos de Tsunade se entrecerraron levemente, pero no interrumpió. En la época de Hashirama y Uchiha Madara, nadie se atrevía a desafiar el equilibrio de poder. Pero tras su desaparición, el mundo ninja se sumió en el caos. Las guerras de clanes se convirtieron en guerras de aldeas. El derramamiento de sangre solo empeoró. Hizo una pausa, con voz tranquila pero resuelta. El mundo no se desarrolló como tu abuelo soñó. El corazón humano es codicioso, y el interés propio lo gobierna todo. No hay nada de malo en que la gente quiera vivir mejor. El problema es que el viejo sistema no puede darles esa oportunidad. El agua fluye hacia abajo y la gente se esfuerza hacia arriba. Esa es la naturaleza humana. Las palabras de Naruto transmitían convicción, no arrogancia, sino claridad nacida de la experiencia. No hay lugar en este mundo ninja que realmente permita a la gente ascender solo con esfuerzo y talento. Pero podemos cambiar eso. En Umbrella, si trabajas duro, eres recompensado. Si tienes talento, no te enterrarán. Los capaces ascienden, los mediocres caen. Se acercó más y sus ojos azules brillaron con intensidad. Tenemos el poder de crear recursos, no solo de apoderarnos de ellos. Con más recursos, reducimos la presión que lleva a la gente al conflicto. Ahora mismo, los nobles festejan mientras los plebeyos se preocupan por su próxima comida. El tono de Naruto se volvió más frío. Podemos acabar con eso. Derrocar a la nobleza. Reestructurar el sistema. Distribuir la tierra y los recursos de forma justa. Con científicos para impulsar la producción y poderosos shinobi para defender el progreso, podemos arreglar este mundo, empezando desde la raíz. Tsunade no habló, pero su expresión se suavizó, no con acuerdo, sino con pensamiento. La mirada de Naruto se detuvo en ella. Pudo ver un destello de duda, curiosidad y emoción en sus ojos. Eso fue suficiente. No esperaba que lo entendiera todo ahora mismo. Convencer a Tsunade, la nieta del dios shinobi, requería paciencia. No era tonta y no se dejaba convencer fácilmente por grandes discursos. Él solo necesitaba que ella pensara. Él sonrió débilmente. Sé que no te convencerás de la noche a la mañana. No pasa nada. El cambio no llega de un día para otro.
Luego, con un movimiento suave, cambió de tema. Vine a verte por una razón. Tsunade arqueó una ceja. ¿Y qué razón es esa? Naruto metió la mano en su capa y sacó un tubo de ensayo de vidrio. Una tenue luz verde brillaba desde dentro. Estas son las células de tu abuelo, dijo con calma. Por un instante, el aire se quedó quieto. Entonces los ojos de Tsunade se abrieron de par en par y la ira se apoderó de ella. Las venas de sus brazos se hincharon mientras su chakra se activaba instintivamente. Naruto. Rugió, su voz sacudió la habitación. El suelo se agrietó bajo sus pies mientras su intención asesina llenaba el aire. Y Naruto, siempre tranquilo, simplemente sonrió. Un estruendo atronador partió el aire y el suelo se derrumbó, dejando un enorme hoyo donde Naruto acababa de estar. En un abrir y cerrar de ojos, su figura se desvaneció, reapareciendo a varios metros de distancia. Mocoso. ¿Cómo te atreves a profanar el cuerpo de mi abuelo? El rugido furioso de Tsunade resonó mientras se lanzaba hacia adelante, con su chakra aumentando violentamente. Su puño se estrelló como un meteorito. Naruto levantó la mano con calma y atrapó su puñetazo a mitad de ataque. La onda expansiva recorrió el aire, dispersando polvo y escombros. No me malinterpretes, dijo Naruto con voz tranquila pero firme. No saqué esto de la tumba de tu abuelo. Estas células vinieron de Konoha. Seguramente estás al tanto de lo que está pasando en tu aldea, ¿verdad? Tsunade se congeló, sus ojos dorados brillaron con incredulidad y furia. Naruto soltó su mano y dio un paso atrás, con una leve sonrisa cómplice curvándose en la comisura de sus labios. HMPH. Tsunade se dio la vuelta con un fuerte resoplido. Se dio cuenta de que la ira le había nublado el juicio. Ella sabía muy bien la verdad. Tras la muerte del primer Hokage, Senju Hashirama, los altos mandos de la aldea comenzaron a codiciar su poder para replicar su milagro. Experimentaron imprudentemente con sus células con la esperanza de recrear el elemento madera. Pero ningún milagro se produjo. En cambio, muchos Senju perecieron en esos experimentos secretos. Y con el tiempo, el clan Senju se desvaneció. En los primeros años del liderazgo de Hiruzen Sarutobi, su posición como tercer Hokage fue inestable. Pero con el apoyo político de Uzumaki Mito, viuda de Hashirama, Hiruzen consolidó gradualmente su poder. Incluso tomó a Tsunade como discípula, lo que fortaleció su legitimidad. En aquel entonces, el clan Senju aún tenía influencia, pero eran demasiado directos, demasiado confiados, a diferencia de Tobirama Senju, quien dominaba el arte de la manipulación política. Hiruzen, junto con Dan Shimura, Omura Mitokado y Koharu Tatane, eliminaron poco a poco la disidencia y expandieron su control. Juntos, se les conoció como los F4 de Konoha, el círculo inquebrantable que monopolizaba el liderazgo de la aldea. Desde entonces, no surgieron nuevos ancianos. Los mismos cuatro mantuvieron el poder, afianzando su control mientras los ideales de Konoha comenzaban a decaer. Tsunade siempre había sospechado que algo oscuro se escondía debajo de la superficie de la aldea, como el proyecto de liberación de madera. Creía que ese plan había quedado enterrado hacía mucho tiempo. Pero al volver a mirar el tubo de ensayo en la mano de Naruto, las células verdes que giraban en su interior, una fría revelación la asaltó. Naruto no había mencionado a Orochimaru en absoluto, solo que provenía de Konoha. Lo que significaba que, no mentía. Orochimaru le había robado esas células a Danz, y Danz las había obtenido con la aprobación del consejo. Eso solo podría significar una cosa. Konoha nunca dejó de experimentar con los restos de su abuelo. Los puños de Tsunade se apretaron. Su voz temblaba de rabia. ¿Entonces crees que te ayudaré con esto? Escupió, mirando fijamente a Naruto. Naruto sonrió levemente, sus ojos brillaban con confianza. Creo que lo harás. Hizo una pausa y luego dejó caer su carta del triunfo. Si aceptas ayudarme a estudiar las células Hashirama, te ayudaré a traer de vuelta a tu abuelo, Senju Hashirama, y a tu tío abuelo, Senju Tobirama. Por un momento, Tsunade se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos y la respiración atrapada en la garganta. ¿Qué acabas de decir? La mirada de Naruto era firme. ¿Me oíste? La furia de Tsunade estalló de nuevo, pero esta vez estaba mezclada con incredulidad y algo más. Miedo. ¿Revivirlos? ¿Planeas profanar sus almas? Gritó con la voz entrecortada. No me digas que quieres usar esa técnica. Su cuerpo tembló cuando un jutsu prohibido vino a su mente. La reencarnación del mundo impuro, Edo Tensei, el arte oscuro creado por su tío abuelo, el propio Tobirama. NNN capítulo 167. No me malinterpretes, dijo Naruto con tono solemne.
No hablo de una falsa resurrección como la del Edo Tensei. Me refiero a una resurrección verdadera y genuina. Tsunade se congeló, su ira se enfrió instantáneamente ante la convicción en su voz. Naruto continuó. ¿Has oído hablar del Rinnegan, verdad? ¿El Rinnegan? Tsunade frunció el ceño. ¿Te refieres a los ojos del sabio de los 6 caminos? Así es, asintió Naruto. Los ojos del sabio, el Rinnegan, poseen el poder de devolver la vida a las personas. La expresión de Tsunade se endureció. Tú mismo lo dijiste. Esos son los ojos del sabio de los 6 caminos. ¿Qué tienen que ver con revivir a mi abuelo o a mi tío abuelo? Naruto levantó una mano, haciéndole un gesto para que se calmara. Para responder a eso, necesitamos remontarnos a los orígenes de los clanes Senju y Uchiha. ¿Los Senju y los Uchiha? Repitió escéptica. Sí, dijo Naruto con firmeza. Ambos clanes comparten el mismo ancestro, el sabio de los 6 caminos. Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par. Eso es imposible. Si fuera cierto, ¿no significaría que los Senju y los Uchiha provienen del mismo linaje? Son completamente diferentes. Naruto la miró a los ojos. Es cierto. El sabio tuvo 2 hijos, Indra y Asura. Indra es el antepasado del clan Uchiha, y Asura es el antepasado del clan Senju. Uno heredó los ojos y el poder espiritual del sabio, explicó, mientras que el otro heredó su cuerpo y su fuerza vital. Pero debido a que Indra se obsesionó con el poder y fue manipulado por quienes buscaban el conflicto, los hermanos se enfrentaron. Su odio se ha reencarnado a lo largo de generaciones. Por eso los Uchiha y los Senju han luchado durante siglos. Tsunade se quedó sin aliento. Las palabras de Naruto destrozaron su comprensión del mundo. Sintió como si se hubiera levantado un velo, revelando verdades ocultas desde tiempos antiguos. Naruto añadió. El clan Uzumaki también son descendientes de Asura, descendientes del mismísimo sabio. Tsunade frunció el ceño. ¿Y qué tiene todo esto que ver con el Rinnegan? Es todo, declaró Naruto alzando la voz. La evolución definitiva del Sharingan es el Rinnegan. Al despertar, su portador obtiene el poder de resucitar a los muertos. Eso significa que tu abuelo y tu tío abuelo podrían regresar, e incluso mis padres. Tsunade negó con la cabeza, negándose a dejarse llevar por sus palabras. Tu teoría es impresionante. Pero ni siquiera Uchiha Madara pudo desarrollar tanto sus ojos. Estás persiguiendo una ilusión. Ella cruzó sus brazos. Puedo creer que el Sharingan podría evolucionar al Rinnegan, pero Madara, con todo su poder, nunca lo logró. Es prácticamente imposible. Naruto no discutió. En cambio, de repente golpeó el suelo con las manos. Una red de runas selladoras se extendió, formando una barrera transparente que encerró la habitación. Los ojos de Tsunade se entrecerraron. ¿Qué estás haciendo? Necesito asegurarme de que nadie escuche lo que estoy a punto de decir, respondió Naruto con gravedad. Ni siquiera Zetsu Negro, ni nadie que nos observe desde más allá de nuestro mundo. Miró hacia arriba, su expresión oscura. Hay ojos en el cielo, los del clan Tsutsuki, y el Tenseigan que monitorea todo el mundo shinobi. Tsunade sintió un escalofrío en la espalda. Naruto, continuó con voz baja y aguda. El Rinnegan ya existe. Uchiha Madara no murió en ese entonces. Implantó su Rinnegan en un hombre llamado Uzumaki Nagato. El corazón de Tsunade dio un vuelco. ¿Qué dijiste? Los ojos de Naruto se endurecieron. ¿Lo conoces? Era uno de los 3 huérfanos de guerra que Jiraiya entrenó en el país de la lluvia. ¿Lo recuerdas, verdad? La mente de Tsunade recordó las historias de Jiraiya. 3 niños que había acogido durante la guerra y les había enseñado ninjutsu antes de regresar a Konoha años después. Ella miró el rostro determinado de Naruto, su tono grave. Entonces, ¿estás diciendo que quieres cultivar un nuevo par de Rinnegan? Naruto asintió levemente. Tsunade suspiró, frotándose las sienes. No digo que sea imposible, pero crear nuevos ojos de Rinnegan está más allá del alcance de cualquier shinobi normal. Ni siquiera tu optimismo puede lograrlo. Uchiha Madara pudo haber sido un monstruo, pero su talento era inigualable. Su tono se suavizó. No subestimes la escala de lo que estás sugiriendo. Naruto sonrió débilmente. Sé lo difícil que es. Pero no soy como Madara. Ya sé cómo despertar el Rinnegan. Tsunade lo miró fijamente, sin saber si debía estar impresionada o asustada. El Rinnegan, dijo Naruto en voz baja, requiere el chakra del mismísimo sabio de los 6 caminos. Sus hijos heredaron ese chakra por separado. El poder de Asura fluye a través de mí, y el de Indra a través de Sasuke. Cuando Sasuke alcance el nivel del Mangekyou Sharingan eterno, el Rinnegan podrá despertar.
En el cuento original, Uchiha Madara había despertado el Rinnegan usando nada más que un fragmento de la carne de Senju Ashirama. Ahora, Naruto solo necesitaba recurrir a un rastro del chakra de Asura e Indra, de él mismo y de Sasuke, para recrear el Rinnegan una vez más. Sospechaba que los descendientes del sabio de los 6 caminos, como los clanes Uchiha y Senju, poseían legados genéticos incompletos. Quizás Asura e Indra no nacieron por medios normales. Cada uno heredó solo una parte del poder divino del sabio. Uno su cuerpo, el otro sus ojos. Si sus nacimientos fueron extraordinarios, eso podría explicar por qué el Sharingan tenía defectos inherentes. Pero por ahora, estos pensamientos eran solo especulaciones. A Naruto no le preocupaba revelarle nada de esto a Tsunade. Tarde o temprano, ella descubriría la verdad. Zetsu Negro quizá ni siquiera fuera su mayor preocupación. Sus verdaderos enemigos provenían de más allá de este mundo. La verdadera amenaza era el clan Tsutsuki, los seres que habían plantado el árbol de Dios y cosechado su fruto de chakra. Si los acontecimientos se desarrollaran como en la línea de tiempo original, el árbol de Dios volvería a drenar la fuerza vital del planeta, trayendo una catástrofe a todo el mundo shinobi. Naruto sostuvo la mirada de Tsunade y dijo con calma: no necesitas preocuparte por el Rinnegan. Lo que importa es esto. Dentro de 3 años, resucitaré a tu abuelo y a tu tío abuelo. Hizo una pausa, su tono firme y absoluto. Para eso, las células de Ashirama son cruciales. Tsunade frunció el ceño, dividida entre la incredulidad y la intriga. HMPH, este chico, todavía es joven, pero ya es tan dominante, murmuró en voz baja. Pero detrás de su tono agudo, ella podía verlo claramente. La resolución inquebrantable en sus ojos. Está bien, dijo finalmente Tsunade, enderezando los hombros. Cooperaré. Pero si no cumples tu promesa, no me culpes por ponerme en tu contra. Habló con el peso del apellido Senju. Alterar las células de Ashirama era perturbar el legado de su abuelo. Si Naruto fallaba, se aseguraría de que se arrepintiera. Trato hecho, dijo Naruto, extendiendo su mano. Tsunade dudó un instante antes de abrazarlo. Por primera vez, no veía a Naruto como un niño. Sus ojos tenían una profundidad e inteligencia que rivalizaban incluso con los de su amo. Naruto le entregó un pequeño tubo de ensayo. Las células Ashirama pueden suprimir los efectos secundarios del Mangekyou Sharingan. Necesito que las refines para que la fusión sea perfecta. Dicho esto, se giró para marcharse. La barrera que los rodeaba se disolvió mientras Shisui lo seguía en silencio, dándole vueltas a todo lo que había oído. Los Senju y los Uchiha, compartiendo el mismo origen. ¿Madara sobrevivió al Valle del Fin? ¿El Rinnegan ya despertó? Era casi demasiado para procesar. Tras su partida, Tsunade permaneció inmóvil, contemplando el frasco de células Ashirama en la palma de su mano. Su expresión era compleja, una mezcla de asombro, miedo y confusión. ¿Cómo sabe tanto?, murmuró. Es como si pudiera ver el futuro. Y precisamente por eso Naruto había decidido no explicarlo todo, porque a veces, lo que no se dice puede ser mucho más peligroso que lo que se dice. NNN capítulo 168. Después de que Naruto se fue, Tsunade se quedó en silencio, el frasco de células Ashirama brillando débilmente en su mano. Las palabras de Naruto resonaron en su mente. Su promesa de resucitar a su abuelo, al segundo Hokage, e incluso, a Nawaki. Por primera vez en muchos años, un destello de esperanza se encendió en su corazón. Incluso si era una luz tenue y frágil, ¿no valía la pena alcanzarla? Tsunade exhaló lentamente, con expresión indescifrable. Aunque no era como Orochimaru, quien llevaba mucho tiempo inmerso en investigaciones prohibidas, era la ninja médica más grande del mundo shinobi. Su comprensión de la anatomía humana y de la estructura celular superaba con creces la de él. En comparación con los crudos experimentos de Orochimaru, la base de Tsunade era ciencia pura, y sus emociones eran profundamente personales. Su corazón debía estar profundamente atormentado. Pero si el corazón de Tsunade estaba en crisis, había alguien más cuyos sentimientos eran aún más complejos. En ese momento, Jiraiya estaba acostado en una fuente termal, con vapor enroscándose a su alrededor mientras dejaba escapar un largo suspiro. Su expresión era a partes iguales de impotencia y preocupación. Lo que se suponía que sería una misión sencilla, encontrar a Tsunade, de alguna manera se había convertido en un dolor de cabeza. Debería haber sido fácil. Después de todo, Tsunade era conocida en todo el país del fuego como una jugadora. Incluso sin conocerla, Jiraiya conocía su reputación de memoria.
La legendaria princesa tonto que podía vaciar las arcas de un casino más rápido que un ladrón en la noche. Normalmente no era difícil encontrarla. Dejaba un rastro de deudas donde quiera que iba. Pero últimamente, había desaparecido por completo, como si la tierra misma se la hubiera tragado. Incluso había pagado algunas de sus deudas de juego en el pasado, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Hundiéndome más en el agua caliente, Jiraiya casi se permitió relajarse. Casi. Porque en el momento en que pensó en regresar a Konoha con las manos vacías, imaginó la mirada severa de Tobirama y una montaña de papeles esperándolo como castigo. El mero pensamiento le hizo estremecer. No le interesaba la política ni los juegos de poder del pueblo. Su perspicacia sobre la naturaleza humana le permitía reconocer la corrupción al instante y mantenerse alejado de ella. Tsunade, sin embargo, era otra historia. Con su fuerza, estatus y temperamento feroz, ningún conspirador se atrevería a contradecirla dos veces. Cualquiera lo suficientemente insensato como para poner a prueba su paciencia pronto descubriría de primera mano la devastadora fuerza de sus puños. Como nieta del primer y segundo Hokage, la princesa del clan Senju, e incluso una noble reconocida por el Daimyo del País del Fuego, el reclamo de Tsunade al título de Hokage era incuestionable. Bajo su liderazgo, Konoha podría realmente florecer nuevamente, y ese pensamiento solo fue suficiente para hacer que Jiraiya sonriera levemente. Tras terminar de bañarse, Jiraiya pagó la cuenta y salió a la brillante luz de la tarde. Miró el cielo azul claro, con una leve melancolía inundándole el pecho mientras caminaba por la bulliciosa calle. De los casinos cercanos llegaban los sonidos familiares de dados y jugadores gritando. Ruido que antes lo habría llevado directo a Tsunade. Pero esta vez no. Ya no. Tsunade, ¿dónde demonios has ido? Murmuró, con una sonrisa amarga en los labios. Entonces, su expresión se endureció. Parece que solo queda una opción. Tomó un sendero tranquilo que salía de la ciudad, hasta que las calles dieron paso a un bosque repleto de árboles viejos. Formando una rápida serie de señales con las manos, golpeó su palma contra el suelo. Una bocanada de humo apareció a su alrededor y, al instante siguiente, Jiraiya desapareció. Cuando el humo se disipó, ya no estaba en la Tierra del Fuego. Árboles imponentes, sapos enormes y antiguos edificios de piedra se extendían por el paisaje. Insectos gigantes zumbaban perezosamente y el aroma a musgo flotaba en el aire. Monte Miboku, la tierra sagrada de los sapos. Oye. Pero si es Jiraiya. Una voz profunda y retumbante resonó. Jiraiya levantó la vista y sonrió. Frente a él se alzaba un imponente sapo azul verdoso con dos espadas atadas a la espalda. Gamahiro. ¿Cuánto tiempo sin verte?, saludó Jiraiya. Vengo a hablar con el señor Fukasaku. Gamahiro rió entre dientes. ¿Sigues causando problemas, eh? Anda, que el viejo anda por aquí. Los habitantes del monte Miboku siempre le tuvieron cariño a Jiraiya. Se había ganado su respeto hacía mucho tiempo. Jiraiya se adentró más en la montaña sagrada hasta llegar a una pequeña cabaña rodeada de hongos en flor. Dos sapos ancianos lo esperaban. El sabio Fukasaku y el sabio Shima, los sabios ancianos que lo habían guiado durante su entrenamiento en el modo sabio. Pequeño Jiraiya. Graznó alegremente el sabio Shima. Llegaste en un buen momento. ¿Te gustaría probar mi nueva receta? Jiraiya se quedó paralizado, con una gota de sudor formándose en su sien. Aún recordaba la última comida que le sirvió. Escarabajos fritos y gusanos asados. Ah, no, gracias, dijo rápidamente, forzando una sonrisa. En realidad, vine a preguntarle algo importante al señor Fukasaku. Necesito encontrar la manera de contactar con el bosque Shikotsu, estoy buscando a Tsunade. Explicó los acontecimientos recientes en Konoha. El crecimiento de Naruto, la tensión política y la necesidad de traer de regreso a Tsunade. Ambos sabios escucharon en silencio, sus expresiones se volvieron sombrías. Parece que las cosas se están poniendo problemáticas otra vez, murmuró Fukasaku. Pequeño Jiraiya, preguntó después de una pausa, ¿es algo urgente? Jiraiya se rascó la cabeza y esbozó una sonrisa torcida. Se podría decir que sí. Es importante, y también no tanto. Depende de cómo lo mires. Solo Jiraiya hablaría así de algo que podría afectar a toda la aldea. El sabio Fukasaku suspiró y asintió. De acuerdo. Déjamelo a mí. Veré qué puedo hacer. El sabio Fukasaku habló, y el rostro de Jiraiya se iluminó de alegría al instante. El sabio Shima lo invitó a entrar con una cálida sonrisa. Pequeño Jiraiya, no te preocupes tanto.
Escribe tu carta y me aseguraré de que llegue al sabio Katsuyu, dijo amablemente. Así es, añadió Shima alegremente, no hay necesidad de apresurarse. Ven a probar mi nueva receta. Ella dejó un plato humeante de comida preparada con alguna criatura no identificable. En realidad, solo había una criatura auténtica en el bosque Shikotsu, la propia sabia Katsuyu. Las babosas más pequeñas que Tsunade invocó eran simplemente sus clones. Los misterios de ese bosque eran profundos. Al igual que el gran sapo del monte Miboku, el sabio Katsuyu era un ser de inmenso poder y sabiduría. Se decía que su verdadera forma era inmensa, aterradoramente inmensa. Jiraiya terminó rápidamente de escribir su carta y se la entregó al sabio Fukasaku. Luego, vacilante, se volvió hacia la comida. El plato parecía inquietante. Aún así, tras obligarse a probar un bocado, Jiraiya se sorprendió al descubrir que estaba sorprendentemente delicioso, si tan solo hubiera ignorado su apariencia. Mientras tanto, en la hoja oculta, Tsunade se desplomaba en su silla tras un largo día de investigación. Estaba cansada, pero sus ojos brillaban de emoción. Había descubierto algo asombroso. La composición genética de los Uchiha compartía similitudes con la de los Senju. Eso significaba que lo que Naruto dijo una vez era cierto. Los clanes Senju y Uchiha provenían de un ancestro común. Mientras reflexionaba sobre las implicaciones, una leve onda apareció a su lado. «Katsuyu, ¿por qué estás aquí?», preguntó Tsunade, sorprendida. La gran babosa se materializó en su escritorio, extendiendo suavemente un pequeño sobre. «Una carta de Jiraiya-sama», dijo Katsuyu suavemente. Después de entregarlo, desapareció tan silenciosamente como había aparecido. Las tres grandes tierras de los sabios, el monte Miboku, el bosque Shikotsu y la cueva Richi, tenían cada una sus propias formas de comunicación, aunque sus relaciones eran complicadas. Katsuyu se mantuvo neutral, pero sentía poco afecto por la cueva Richi. Sin embargo, el monte Miboku y la cueva Richi eran enemigos declarados. Tsunade desdobló lentamente la carta y comenzó a leer. Frunció el ceño varias veces al repasar las palabras de Jiraiya, con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la irritación. Cuando finalmente terminó, arrojó la carta sobre la mesa con un movimiento brusco. ¿Hacerme Hokage? ¿Es broma? ¿Hokage? Solo un idiota querría ese trabajo. Su voz estaba llena de frustración. Si alguien más quería el título, bienvenido fuera. En cuanto a ella, no quería saber nada. NNN capítulo 169. Tsunade inmediatamente sospechó que esto era obra de Jiraiya. En cuanto a antigüedad en Konoha, Jiraiya sin duda tenía las cualidades necesarias, ¿no? Debió ser ese idiota, reacio a asumir el título de Hokage, quien decidió dejarle la responsabilidad a ella. Aún así, Tsunade frunció el ceño mientras seguía leyendo. La carta de Jiraiya mencionaba a su tío abuelo, Senju Tobirama. Según los rumores, el segundo Hokage se encontraba actualmente en un estado de Edo Tensei, el jutsu de reanimación. Tsunade conocía un poco la técnica, aunque no a fondo. En toda la historia de Konoha, solo Orochimaru había dominado por completo la reencarnación del mundo impuro. Recogió la carta que había tirado antes. El papel estaba ligeramente amarillento, con la tinta desteñida en algunos puntos. Su mirada se detuvo en la última línea. Una dirección. Tsunade se recostó, mirando el techo de madera, marcado por las manchas de la edad. El intenso resplandor de la lámpara incandescente le nubló la vista por un instante. Luego, exhaló suavemente y tomó una decisión. Ella iría a encontrarse con Jiraiya. Tsunade quemó la carta, selló su equipo médico y apagó la luz. Luego, con paso pausado, salió de la habitación. Mientras tanto, en un campo de entrenamiento abierto perteneciente a la organización Paraguas, Shisui Uchiha permanecía a la distancia, observando en silencio una figura familiar. Cerca estaban Sasuke, Lee y varios otros shinobi. Sasuke había comenzado recientemente a interactuar con los altos mandos de Umbrella, comprendiendo gradualmente la estructura oculta tras ella. Cuando Shisui apareció ante él, los ojos de Sasuke temblaron de emoción. Entonces, después de todo, él no era el único Uchiha que quedaba. La comprensión le quitó un peso que lo había oprimido por mucho tiempo. Durante años, creyó que él solo soportaba el resurgimiento del clan. Ahora, sabiendo que había sobrevivientes, esa presión finalmente comenzó a disminuir. Más tarde, Sasuke se enteró de que durante la masacre de los Uchiha, Naruto había logrado salvar a varias personas e incluso había preservado los restos de los miembros de su clan caídos, incluidos sus padres, a través de un método de sellado especial.
Por esto, Sasuke estaba profundamente agradecido. No le guardaba rencor a Naruto por no haber salvado a sus padres. Después de todo, Naruto era muy joven en ese entonces. Salvar a alguien en esas circunstancias era un milagro. Es más, Naruto le había dicho que podría haber una manera de revivir a sus padres algún día. En este mundo, la frontera entre la vida y la muerte no era tan absoluta como se creía. Si Orochimaru podía invocar a los muertos mediante el Edo Tensei, entonces quizás el ciclo de la reencarnación no fuera tan inmutable después de todo. Ahora, en ese mismo claro, Naruto permanecía en silencio y concentrado. Estaba listo. Él liberaría a Kurama. Ya había abandonado Konoha. Ya no había necesidad de esconderse. Y con su poder actual, Naruto ya no dependía completamente del chakra del 9 colas para alcanzar la cima del mundo shinobi. Naruto, ¿estás seguro de esto? Dentro del mundo interior del sello, la voz profunda de Kurama tenía una nota de preocupación. Kurama, te hice una promesa. Naruto sonrió. Aún no es la libertad completa, pero al menos puedo liberarte de la prisión de esta foca. Normalmente, cuando una bestia con cola se separaba de su Jinchuriki, este moría. Pero lo que Naruto hacía ahora no era separar a Kurama, sino liberarlo de las ataduras del sello. Solo así podría sincronizarse completamente con el poder del 9 colas. Además, Kurama había aprendido a absorber energía natural por sí solo. En el lenguaje de un mundo de cultivación, Kurama era prácticamente una matriz de recolección espiritual viviente. En la mente de Naruto, la forma espectral de Minato Namikaze, el cuarto Hokage, observaba con ansiedad. Su alma ahora residía dentro de Naruto, a salvo de ser arrastrada de vuelta a la tierra pura. No te preocupes, papá, dijo Naruto con confianza, dándose una palmadita en el pecho. Con mi dominio actual de las técnicas de sellado, puedo hacer esto sin causar ningún daño. Tras fusionar sus recuerdos y conciencia con su otro yo, Naruto sentía una auténtica cercanía hacia Minato, una que emanaba naturalmente de la sangre y el vínculo. Aunque llamarlo papá le había parecido extraño al principio, ahora le transmitía calidez y orgullo. Minato, sin embargo, seguía intentando reconstruir cómo había llegado allí. En un momento, se encontraba enfrascado en una batalla con el Shinigami, sellado en su estómago, y al siguiente, se encontraba liberado, con su conciencia residiendo en Naruto. Naruto, a través de Minato, también había llegado a comprender más sobre los Shinigami. Y dado que ninguno de los dos había sido consumido por su alma durante todo este tiempo, quizá el llamado dios de la muerte no era tan omnipotente como decía la leyenda. Quizás, no había solo uno. Pero esas preguntas tendrían que esperar. En este momento, Naruto estaba listo. Kurama, ¿estás listo? Listo. Dentro del vasto paisaje mental, Naruto extendió su mano hacia el enorme sello de papel que había aprisionado durante mucho tiempo al 9 colas. Justo cuando sus dedos tocaron el talismán, una mano de repente agarró su muñeca. Era la conciencia persistente que Minato había dejado dentro del sello años atrás. Naruto. Naruto no se sorprendió en lo más mínimo cuando la consciencia de Minato Namikaze apareció ante él. De hecho, ya lo había anticipado. La presencia de Minato no era más que una masa de chakra residual, un fragmento de la voluntad del cuarto Hokage. Una conciencia así no podría saber todo lo que le había sucedido a Naruto a lo largo de los años. Después de todo, solo aquellos profundamente sintonizados con el chakra entendían que, si bien podía almacenar recuerdos, no era un alma verdadera. No podía percibir el mundo exterior indefinidamente. Si lo intentara, el chakra se agotaría y la conciencia misma se desvanecería. Por eso, hasta este momento, la conciencia del chakra de Minato había permanecido latente, despertando solo cuando el sello era perturbado. Al principio, Minato no entendía qué estaba pasando. Le parecía que Kurama intentaba tentar a Naruto para que rompiera el sello. Naruto, espera. No te preocupes, todo está bajo control. La voz provenía del otro lado. Una forma de Minato, similar a un alma, su verdadero espíritu, no solo chakra, también había aparecido. Por un instante, ver dos versiones de Minato en el mismo espacio se sintió extrañamente surrealista. No usé el sello de la muerte del segador en ese entonces. Murmuró la conciencia del chakra, con la confusión aún en su rostro. Pero pronto lo comprendí. Bueno, si hasta yo digo que está bien, entonces supongo que confiaré en mí mismo. Con una leve sonrisa, el clon de chakra de Minato se disolvió en un rayo de luz, fusionándose perfectamente con la forma del alma del verdadero Minato Namikaze. Por un momento, Minato se quedó en silencio, asimilándolo todo. Luego se giró hacia Naruto con una cálida sonrisa.
Tu madre también dejó su chakra, suavizó la voz. Pronto la conocerás. Seguro que se sorprenderá al ver cuánto has crecido. Era evidente que Minato lo había planeado desde hacía mucho tiempo. Cuando selló a Kurama dentro de Naruto, había considerado todos los escenarios posibles, incluso los que podrían no ocurrir nunca. Tanto él como Kushina Uzumaki habían incrustado fragmentos de su chakra en el sello, cada uno como protección final. El chakra de Minato fue el primero en aparecer. Si Kurama intentaba liberarse, el chakra de Kushina se activaría automáticamente para volver a sellarlo. Dentro del paisaje mental, la forma espiritual de Naruto comenzó a trabajar mientras su cuerpo físico exterior reflejaba las acciones. Con las manos formando sellos con un ritmo ensayado, comenzó el proceso de liberar las ataduras de Kurama. En la historia original, la llave del sello le había sido entregada a Gerotora, el sapo pergamino del monte Miboku. Pero la comprensión de Naruto del Finjutsu, técnicas de sellado, había superado con creces esa necesidad. Con unas rápidas señales, el intrincado sello que rodeaba a Kurama comenzó a deshacerse. La presión que había atado al 9 colas durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse. La enorme figura de Kurama se agitó mientras el espacio a su alrededor se ondulaba. Una oleada de libertad reprimida lo invadió. Solo para ser aplastado inmediatamente cuando varias enormes cadenas de chakra doradas estallaron desde el suelo, atravesando su cuerpo y sujetándolo firmemente contra la pared del espacio del sello. Kurama se congeló. Desde detrás de las cadenas brillantes, una mujer con cabello largo y rojo fuego dio un paso adelante, con los brazos cruzados y los ojos brillando de triunfo. ¿Intentas engañar a mi hijo otra vez? Esta vez no. Declaró. Kushina Uzumaki sonrió orgullosa a la bestia de cola inmovilizada, luego se giró y vio que alguien la observaba desde un costado. Naruto parpadeó, murmurando en voz baja. Sí, esa actitud impulsiva definitivamente lo confirma. Ella es mi mamá, está bien. No pudo evitar reírse un poco. El Naruto de su línea temporal original claramente heredó más que solo su chakra. También heredó su temperamento. NNN capítulo 170. Kurama dejó escapar un rugido gutural de dolor. Su enorme cuerpo se convulsionó, no por la herida, sino por la insoportable sensación de estar atado. Esta técnica de la cadena de chakras, la conocía demasiado bien. Ese sello opresivo y sofocante trajo al instante recuerdos del pasado, de cuando estuvo aprisionado en Uzumaki Mito, la esposa del primer Hokage. En aquel entonces, el dominio de Mito sobre las artes de sellado del clan Uzumaki había dejado a Kurama completamente indefenso. Incluso cuando envejeció y su vida se desvaneció, Mito aún podía contener al dragón de 9 colas con facilidad, a veces incluso extrayendo su chakra por la fuerza. Luego llegó Uzumaki Kushina, y las cosas no fueron muy diferentes. Las cadenas de su técnica de sellado adamantino habían atado el cuerpo de Kurama con tanta fuerza que apenas podía mover la cola. Entonces, cuando finalmente se encontró sellado dentro de Naruto Uzumaki, Kurama no solo sintió su sinceridad, sino que también probó algo olvidado hacía mucho tiempo: la libertad. Dentro del cuerpo de Naruto, por primera vez en siglos, podía moverse, hablar y actuar por su propia voluntad. Pero ahora, ese mismo sentimiento de prisión regresó, y la ira de Kurama se desbordó. Justo cuando el 9 colas estaba a punto de enloquecer, Minato Namikaze, el cuarto Hokage, intervino y detuvo a Kushina antes de que la situación se intensificara. Le explicó rápidamente la situación. La expresión de Kushina se suavizó a una de vergüenza. Más que eso, estaba atónita. Naruto había formado una verdadera sociedad con Kurama. Kurama la miró con ojos entrecerrados y ardientes, mientras sus colas azotaban las ataduras invisibles. Su furia era palpable, hasta que una voz familiar resonó en su mente. Kurama. El tono de Naruto era tranquilo pero firme, transmitiendo autoridad y comprensión. Kurama se alejó de Kushina con un gruñido bajo y su agitación disminuyó. Tras el asentimiento de Minato, Kushina suspiró y liberó las cadenas selladoras. Los lazos brillantes desaparecieron, liberando a Kurama por completo. Sin embargo, Naruto notó que el chakra de Kushina comenzaba a desvanecerse, señal de una disipación inminente. La alarma se reflejó en su rostro al girarse hacia Kurama. El 9 colas resopló, visiblemente aún resentido por lo sucedido. Sin embargo, sin decir palabra, reunió una densa masa de chakra carmesí y la arrojó hacia Kushina. La energía la rodeó, estabilizando su figura. Su silueta, que se desvanecía, volvió a ser sólida. Naruto exhaló, sintiendo un gran alivio.
Pero al mirarlos a ambos, sus padres y su pareja, una mezcla indescriptible de emociones lo invadió. Él no sabía qué decir. Había escuchado la dulce voz de Kusina hacía tantos años. Sus últimas palabras antes de morir, llenas de amor y disculpas. Incluso sin recuerdos de aquel momento, la había sentido. Y ahora, después de fusionarse completamente con su otro yo, Naruto la reconoció por completo, no solo como un remanente de chakra, sino como su madre. Se volvió hacia Kurama con una pequeña y sincera sonrisa. Gracias, Kurama. La bestia resopló pero no respondió, moviendo la cola a un lado como si quisiera decir, no hagas un gran problema de esto. Naruto rió suavemente y luego se acercó a Kusina. Naruto. Su voz temblaba de alegría. Al instante siguiente, lo abrazó con fuerza mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Naruto se quedó paralizado al principio, aturdido por el repentino calor. Luego, lentamente, levantó los brazos y la abrazó. Minato permaneció en silencio cerca, observando con una suave sonrisa. Madre e hijo se aferraron uno al otro en el resplandor dorado del paisaje mental, los años de anhelo colapsaron en ese único momento. Kusina habló a toda prisa, haciendo preguntas, ofreciendo consejos, riendo, llorando y disculpándose, todo a la vez. Naruto, a su vez, le contó todo. Su infancia, sus viajes, su entrenamiento y, finalmente, su partida de Konoha. Ante eso, Kusina parpadeó sorprendida. Luego, lentamente, sonrió. Al enterarse de cómo habían tratado a Naruto de niño, rechazado, golpeado y odiado, su expresión se ensombreció. Se giró hacia Minato con los ojos encendidos. Minato instintivamente dio un paso atrás, con sudor frío corriendo por su cuello. Kusina, su voz temblaba de furia. Minato Namikaze. Dejaste a nuestro hijo sufrir así. Naruto intentó intervenir, agitando las manos frenéticamente. Mamá, no es culpa de papá, Kusina resopló y se volvió hacia él. Su ira se transformó en culpa. Lo abrazó de nuevo. Naruto, es culpa de mamá. Mamá te hizo sufrir, su voz se quebró y las lágrimas cayeron libremente. Los ojos de Naruto se humedecieron. Así que esto es lo que se siente, familia. En su vida pasada, había sido huérfano. En esta también, cargó con esa soledad durante tanto tiempo. Ahora, ese vacío se sintió lleno por primera vez. Estoy bien, mamá, dijo Naruto en voz baja. Pero, ¿me culpas por irme de Konoha? Kusina dudó y luego negó con la cabeza con firmeza. Claro que no, niña. No hiciste nada malo. Su tono se suavizó. Fue el tercer Hokage quien te falló. Solo hiciste lo que tenías que hacer. Debiste sufrir mucho, Naruto. El corazón de Naruto tembló ante sus palabras. Había esperado comprensión, tal vez incluso perdón, pero escuchar su apoyo incondicional lo conmovió profundamente. Por primera vez en sus dos vidas, sintió lo que realmente significaba ser amado. En cuanto a Minato, solo pudo mirar a Kusina con una expresión inocente mientras ella lo fulminaba con la mirada una vez más. Él tampoco quería esto. ¿Quién hubiera imaginado que las cosas terminarían así? Incluso pensar en el tercer Hokage hacía que Minato suspirara con impotencia. En aquel entonces, nunca había dudado de ese anciano aparentemente amable. Ahora, solo podía admitirlo. Se había equivocado con respecto a él. Mientras tanto, Naruto seguía disfrutando de la calidez de la reunión familiar. Pero lejos de su alegría, Zetsu Negro ya había comenzado su investigación sobre Naruto desde su deserción de Konoha. No permitiría que nada se saliera de su control. Después de todo, esto era lo más cerca que había estado de cumplir su plan milenario. Durante siglos, las reencarnaciones de Indra y Asura habían aparecido una y otra vez, pero ninguna había logrado despertar el Rinnegan. Y sin el Rinnegan, no podría haber salvación para su madre, Kaguya Tsutsuki. Los requisitos previos para su resurgimiento eran claros. El 10 colas y el Tsukuyomi infinito. Las conspiraciones de Zetsu Negro habían guiado el mundo shinobi durante generaciones. Fue él quien manipuló a Uchiha Madara, lo condujo hasta Nagato y, tras la muerte de Madara, incluso dirigió su atención hacia Obito Uchiha. Pero con el Jinchuriki de 9 colas desertando de Konoha, todo comenzó a cambiar. Según las observaciones de Zetsu Negro, la reencarnación actual de Asura no era otra que Uzumaki Naruto. Y, sin embargo, el temperamento de Naruto no encajaba. Las reencarnaciones de Asura siempre habían sido impulsivas y se dejaban llevar por la emoción, pero Naruto, algo en él no encajaba. Aún más desconcertante fue la reencarnación del actual Indra. El conflicto predestinado entre Indra y Asura había definido cada generación, pero ahora, esas dos reencarnaciones eran armoniosas, cooperativas.
Algo estaba profundamente mal. Decidido a descubrir la verdad, la investigación de Zetsu Negro lo llevó a un descubrimiento inesperado: la participación de Naruto con la organización Umbrella. Zetsu Negro había vivido milenios, sorteando el auge y la caída de innumerables poderes. Sabía de la existencia de Umbrella, por supuesto. Pero siempre había descartado al grupo como irrelevante. Su supuesta ideología de la Orden Roja no significaba nada para un ser cuyo único propósito era revivir a su madre. Comparado con las otras creaciones de Kaguya, la fuerza de combate del Zetsu Negro era modesta, casi al nivel de un Chunin. Pero su verdadera ventaja residía en su capacidad de supervivencia. Dominaba el elemento Yin-Yang, lo que lo hacía prácticamente imposible de destruir mediante ninjutsu ordinario. Solo las técnicas imbuidas de elemento Yin-Yang podían aniquilarlo por completo. En ese momento, Zetsu Negro estaba informando a Obito sobre sus hallazgos. Obito, esta organización paraguas no es tan simple como parece. Deberías investigarla. Si interfieren con nuestros planes, llámame Madara, interrumpió Obito fríamente, su Sharingan brillando a través de la máscara. La calidez que una vez lo definió, el joven esperanzado de Konoha, había desaparecido hacía tiempo. Ahora, solo quedaba la oscuridad. De hecho, como decía la gente, cuando uno cae en las sombras, su fuerza se triplica. Pero cuando busca la redención, la pierde casi por completo. En estas primeras etapas, Obito realmente era una fuerza imparable. ¿Es esta organización realmente tan peligrosa?, preguntó finalmente. Sí, respondió Zetsu Negro con solemnidad. Incluso con mis habilidades, solo puedo explorar sus ramas exteriores. Su cuartel general está protegido por capas de complejas barreras ninjutsu. Si intento acercarme, me detectarán al instante, como si la barrera estuviera diseñada específicamente para contrarrestarme. Hizo una pausa y su tono se ensombreció. La organización Paraguas se ha trasladado a la Tierra de la Nieve. Originalmente, su base de operaciones estaba en el País de las Olas. Pero a medida que su número crecía y su secretismo se volvía más crítico, especialmente tras ser descubiertos por Kakuzu, cambiaron de ubicación. Ahora, incluso su base central estaba oculta en lo profundo de las tierras cubiertas de nieve. Y el hecho de que Zetsu Negro hubiera logrado descubrir tanto, ya era prueba de su aterradora habilidad. Próximos capítulos. Del 171 al 175.